¿Cómo están? Muy buenos días, mucho gusto saludarles. Muchas gracias por ver este video. Hoy día tenemos para esta temporada 2025 muy buenos entrevistados en la Puerta del Horno. Hoy día nos acompaña nuestro gran amigo don Luigi Rifo. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Tenemos mucho que conversar. Así es. Yo te conozco como profesor, como panadero, como cantante, Sí. como asesor, Como futuro papá. como futuro papá. Quería que nos mencionaras tú. Mis felicitaciones de partida. Gracias. ¿Cómo estáis primero? Bien, gracias a Dios. Muy bien, con hartas cosas que hacer, con muchos proyectos con respecto a la panadería. Así que bien contento con Bueno, eso. ¿algún Muy proyecto que podamos nombrar? Bueno, básicamente todos los cursos que vamos a tener este año, cursos y diplomados que vamos a tener este año en la Universidad Mayor, ¿sí? En el Perfecto. laboratorio. Dale. Y otros proyectos que prefiero que lo mencionen Bien. las personas indicadas en su momento, pero estamos con varias cosas. Bien, Sí. bien, excelente. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo llegaste a este mundo de la panadería cómo llegaste a ser quien eres hoy? Fue un camino largo, es una larga historia. Vamos a tratar de resumirlo lo que más se pueda. Yo partí 2013, ¿sí? Partí desde mi casa como un panadero autodidacta, como tal vez muchos de nosotros partimos, haciendo pan desde mi casa, vendiendo en mercados, en ferias, afuera de un supermercado también. Y así me mantuve un par de años. Después con unos amigos tuvimos una pequeña panadería allí en Conchalí. Y ese año, que fue 2016 me acuerdo, conocí a Joseph Pascual. Y ahí fue como un cambio en mi vida panadera. Nos conocimos, hicimos buenas migas, literal. Y bueno, ahí empezó como mi aprendizaje más formal junto a él. Empecé a formarme con él, empecé a tener más conocimientos de técnicas, del mundo de la panadería en general. Él me enseñó todo el tema de las competencias, por ejemplo, porque él compitió muchísimo, fue jurado, competidor, entrenador, etc. Y así empezamos. Después llegué a Briquet, donde fui head baker, estamos hablando del 2008, pasé por Don Mincho también. Y ahí ya empezó como mi parte más de empezarme a meter en la parte más de producción. Llegué, como te digo, a ser head baker, empecé a crecer desde el punto de vista de ser jefe de producción. Después pasé por la panadería Toledo de José Carreño. Ahí ya se podría decir como que me consolidé como jefe de producción. Ya, de hecho, mi labor era más gerencial dentro de esa panadería, porque la persona que era más jefe de panadería era mi mano derecha y yo veía las partes más de capacitación, de innovación, crear nuevos productos, llevar las estadísticas de los productos, hacer control de calidad, medición de mermas, algo ya mucho más gerencial. Y entre tanto también con esos mismos conocimientos hice algunas asesorías de algunos lugares, por aquí y por allá. Y también hice cursos. El 2019 partí con mis cursos en Marsol, que fue que junto con Soprol el primer curso que hicimos, el primer curso de bollería que hizo Soprol en su momento. Ya me metí en la parte de la formación. Y bueno, después pasé por la Escuela Culinaria Francesa, por una pequeña escuela que quedaba en el centro de Santiago, y hasta hoy, que llegué acá a la Universidad Mayor, al Laboratorio de Granos y Harinas, que estamos haciendo cursos. Bueno, por tanto, tenéis un conocimiento técnico súper vasto, pero adicionalmente tuviste harta calle, hartas horas de encierro con el horno en la trayectoria, evidentemente, Sí. harta panadería. Sí, por supuesto. O sea, para llegar a ser jefe de producción pasé por todo no sé si llamarlo lo básico, pero sí estar metido haciendo producción. O sea, Ahora, tú siempre has estado más relacionado con el pan, llamaremos artesanal, pan de masa madre, sí. más que con la yuya y marraqueta, digamos. O sea, cuando estuve en Toledo, que fueron casi 4 años, ahí me metí muchísimo con ese tema, porque una de mis labores también era gestionar la parte de la panadería más tradicional, así que aprendí bastante el método de cocción, horno chileno, el horno Siam,
etcétera. Sin embargo, mi fuerte siempre fue la parte más, no sé si llamarlo europea, pero la parte más artesanal de la panadería. Masa madre, bollería, etcétera. Este, la masa madres ya debe llevar, voy a decir de moda, unos 7, 8 años. Pero en los últimos 2 años hemos visto que hay varias empresas bien emblemáticas, la verdad, de ese rubro particular, que han ido quebrando, han ido cerrando. ¿Por qué tú creéis que ha sido? No vamos a nombrar ninguna, digamos, pero, Sí, pero, sí, sí. pero ¿por qué tú creéis que ha ido pasando eso? Porque a mí me parece que efectivamente, en la medida de que la población se va educando más, va llevando más consumo hacia el pan de masa madre, no solo por una moda, sino que porque efectivamente encuentran cosas positivas desde la perspectiva nutricional. Por lo tanto, parecería que el mercado de eso solo va creciendo. Sin embargo, hay panaderías que aún así han ido cerrando. Ajá. Sí, bueno, ahí hay básicamente dos fenómenos que lo he conversado con muchas personas. Una, las tendencias obviamente tienen un pic, una alza, y después ya comienzan a bajar si es que no hay un discurso consistente desde el punto de vista comercial que lo mantenga. Sin ir más lejos, por ejemplo, tú vas a Francia, ellos hacen pan con masa madre básicamente en el 99% de las panaderías. Sin embargo, si una persona va a comprar una panadería en Francia y le dice, ok, ¿qué tiene tu pan? No, mi pan tiene masa madre. Lo más probable es que esa persona le va a decir, ok, ¿y qué más? Es como lo básico. Es la base, es el desde. Entonces acá, cimentar tu argumento comercial solo en que tiene masa madre es pan para hoy, hambre para mañana. Y en segundo lugar, es un tipo de panadería que hay que gestionar desde el punto de vista operativo, que a veces no es muy fácil si no están los conocimientos detrás de cómo gestionar una producción con masa madre, entender bien cómo son los refrescos, cómo mides tu producción, cómo planificas con cronogramas de trabajo, etcétera, o simplemente si no tienes la implementación dentro de tu panadería, ya sea fermentación controlada, etcétera, se hace un poco más difícil. Y también por otro lado, que el boom de todo esto empezó con la pandemia un poco, muchas personas partieron haciendo pan en su casa y después se lanzaron a tener sus negocios, que es como el paso natural. Sin embargo, ese proceso de transición también tiene que ver con un proceso de formación, que es lo que estoy diciendo. O sea, que esa persona entienda que hacer panadería es mucho más que hacer pan, sino que tiene todo... hacer empresas, finalmente. Es hacer empresas, justamente. Entonces, la parte de la gestión de producción es parte de hacer empresas, así como hay otras gestiones dentro de cualquier empresa, gestión en ventas, gestión, la parte de comercialización, que no necesariamente tiene que ver con ventas. Si no comprendes eso, se hace muy difícil, se hace cuesta arriba. Empiezan a aparecer costos ocultos que antes no tenías, que antes se subsidiaban estando en tu casa, costos que quizás no lo habías contemplado. Por lo tanto, necesitas tener un conocimiento sobre costos, sueldos, si empiezas a crecer y empiezas a incorporar gente. Es todo un tema ahí que si tú no lo tienes bien controlado, se te hace difícil después formarlo como empresa. Y no solamente en la panadería, en cualquier empresa, si tú no tienes esos conocimientos, obviamente en algún momento eso te pasa la cuenta. En tus redes sociales vi en un momento que empezaste con algunas asesorías, efectivamente, y orientabas mucho el tema del manejo de costos, entre otras cosas, pero me acuerdo que había una parte muy importante del manejo de costos y que pareciera que es algo bien obvio. Manejar los costos de una panadería pareciera ser algo bien obvio, pero que me imagino que si lo asesoras es porque no está tan bien controlado. En tu paso por distintas panaderías, ¿cómo has visto que está la parte administrativa, la parte efectivamente de hacer empresa más que de hacer pan? Es un tema porque acá va un poco de la mano con la experiencia que la persona tenga dentro de la panadería en sí, porque pueden haber personas que son expertas en costos. Pero si les falta la otra parte, que es la expertise dentro de la panadería, van a haber costos que se le van a pasar por alto. Entonces van a haber costos ocultos por el solo hecho de que no conoce de panadería. Por otro lado, una persona puede tener mucha expertise dentro de la panadería, pero si no tiene la parte de los costos, es lo mismo. Entonces acá, ¿cuál es la sugerencia? La que yo daría a cualquier persona que se mete en este mundo es
tomar cursos cortos. Hoy en día, por ejemplo, la FEN, que es la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Chile, tienen cursos de una semana que no son tan caros. No es necesario tomar una ingeniería, no es necesario tomar un diplomado, con cursos cortos que se apliquen a lo que uno puede hacer dentro de la panadería es suficiente. Lo mismo, gestión de control de inventario, gestión de producción, de mejoras continuas. Todos esos cursos cortos es lo que yo sugiero. Lo que yo he visto dentro de las panaderías, como te digo, cuando falta esa expertise, te cito un ejemplo. En una panadería X, la cantidad de polveo cuando tiraban harina era de X cantidad de kilos. Bien. Entonces la pregunta que a uno le podía surgir en ese momento es, ¿podría ser menos? Cuando uno le pregunta al panadero, no, es que no, te puede decir 1000 cosas. Pero si tú esa cantidad la traduces a plata durante el año, esa cantidad que se gasta al día por 365 días del año, puede ser una cantidad enorme. Sí, claro. Entonces tú puedes ir a negociar con el panadero y decir, ok, tú puedes bajar, supongamos, esos 20 kilos que tiras al día a 8. No, es que es difícil. Ahora imagínate si tú metes un incentivo dentro de eso. Tú dices, ok, si tú me bajas a 8, yo te puedo dar un bono al mes de X cantidad de plata. Claro, y los dos ganan. Obviamente ganan los dos. Aquí hay una situación muy importante que si uno es lo suficiente, tiene un pensamiento estratégico y dice, ok, doy este incentivo, a la larga raya para la suma, estás teniendo un ahorro más que un gasto. Porque si tú esos 8 kilos lo multiplicas Sí, por claro. 365, el ahorro es enorme. Pero eso solamente te lo da la expertise que tú tengas en la panadería. Si tú entiendes lo que es el polveo, si entiendes que a lo mejor está haciendo demasiado, solamente puedes llegar a esa conclusión con el conocimiento que te da los años dentro de la panadería. Eso es un ejemplo. Otros ejemplos hay mil, o sea, puedes poner incentivos para bajar las mermas, etc. Pero lo mismo, o sea, si tú no sabes cómo controlar las mermas dentro de una panadería, no puede haber un incentivo. Entonces, lo que se ve hoy en la panadería es que falta un poco, o la expertise falta por el lado de los costos o falta por el lado de la panadería. Tienen que ir un poco de la mano. Te voy a llevar al lado panadero ahora. Conversábamos recién con un grupo de amigos acá. Toda la discusión que estamos teniendo o la experiencia que estamos teniendo respecto a panes saludables. Ajá. Y me gustaría bandejear un poco para que te explayaras sobre eso. ¿Hay panes mejores que otros? ¿Qué es saludable? ¿Podríamos decir que un pan blanco es más o menos saludable que un pan integral? ¿Cómo podemos saber un poco sobre eso? En mi caso personal creo que el concepto de saludable es un poco ambiguo. Siempre va a depender de muchos factores. Por ejemplo, un pan que tenga más proteínas, que esté hecho con harina de leguminosas, por ejemplo, un pan hecho con lupino, con harina de garbanzos, etc., está bien para una persona que necesita comer un extra de proteínas. Si ese mismo pan yo se lo doy, por ejemplo, a un paciente renal, que ellos tienen una dieta hipoproteica, ellos no pueden comer tanta proteína, sería fatal. Entonces, a mí más que saludable me gusta hablar del concepto de funcional, ¿sí? La funcionalidad en base a lo que necesita la persona. Entonces yo creo los panes, yo diseño los panes acorde a un tipo de cliente en específico. Que de hecho para mí ese es el futuro de la panadería. Tú me dijiste hace rato el tema de la masa madre. Tuvo un boom, ahora es un desde. Toda panadería debería trabajar o con masa madre o con prefermento. La bollería, por ejemplo, que hoy es el boom de la bollería, están todos metidos haciendo. Va a llegar un momento en que no necesariamente va a desaparecer, no hay que ser tan drástico, pero que se va a estabilizar un poco. Porque la misma oferta va a ir creciendo y eso va a estabilizar el mercado. Sin embargo, la parte funcional dentro de la panadería, eso va a ir en alza. Porque cada vez hay más gente que es más consciente de lo que quiere comer, de cuánto quiere comer, de qué le hace bien, qué le hace mal. Tienes también, por ejemplo, tendencias que no son tendencias, son temas de salud, ya temas alimentarios como la celiaquía,
Entonces ahí tienes todo un espectro de clientes sobre los cuales trabajar cuando hablamos de funcionalidad. Ahora, probablemente eso es así, pero es bien elitista porque depende de la suerte que hayas tenido en la educación formal que hayas recibido, Sí. en la educación formal que existe en tu familia, en el acceso a nutricionistas, porque seguimos en nuestros barrios comiendo completo y entonces probablemente a quienes consumimos pan necesitamos un poco, a lo mejor ir encontrando cuál es mi pan. Que a Claro. lo mejor mi pan es distinto al pan de mi señora, al pan de mi hijo. Entonces probablemente a nosotros nos hace falta dar ese paso y decir, mira, probablemente mi pan es la marraqueta, Ajá. o mi pan es este pan de molde integral. Sí, ahí yo creo que hay un gran trabajo que tendrían que hacer los gremios, las asociaciones que hoy en día han ido creciendo bastante, pero básicamente los gremios como tal, Fechipan por ejemplo, de cómo se transmite esa información de lo que es funcional o saludable, llamémoslo entre comillas, al público en general. En lo que no pueden caer las instituciones es en el nosotrismo, en pensar siempre en nosotros, cómo crecer nosotros como gremio, etcétera, que no es malo, sino que también pensar en el cliente final. Entonces, al hacer eso, al tener un discurso donde yo voy a una panadería y digo, mira, esta marraqueta es más saludable porque tiene X cantidad de fibra con respecto a la marraqueta tradicional de toda la vida. O mi marraqueta está hecha con prefermento y las cualidades que le da el prefermento es esta a nivel de salud. Y la gente se tiene que informar. Es decir, el panadero tradicional puede, a través de los vendedores, etcétera, asesorar al cliente. De hecho, para mí, un vendedor, y es un trabajo que yo siempre hice en las panaderías en las que trabajé, hablar mucho con los vendedores, formar al vendedor. Es súper importante formar al vendedor para que el cliente que entra y el cliente que sale ya no sea la misma persona, por decirlo así, en cuanto a conocimiento. El vendedor O a lo tiene que mejor asesorar, a lo mejor algún cartel le ayudaría. Oiga, infografía, claro, pero el vendedor igual tiene que estar, Claro. capacitado. Entonces eso es súper importante. El vendedor le puede decir al cliente, mira, esta marraqueta es mejor por X razón. Y el cliente cuando se va tiene que irse con ese discurso. Ok, esta marraqueta es mejor por esto. Y la pruebo y está buena. Entonces, ese es un poco el trabajo que se tiene que hacer. No ser tan, ¿cómo decirlo?, tan paternalista de decir, ok, desde ahora en adelante todas las marraquetas se hacen así, aunque la gente lo entienda o no lo entienda. La gente tiene que saber, tiene que tener esa información para que después ellos mismos escojan con conciencia. O sea, de hecho tú puedes tener un espectro de panes hechos de distintas maneras y que después el cliente escoja. ¿Cómo veis tú hacia dónde debería ir la panadería en Chile? Pensando en el panadero tradicional, el panadero que produce la yuya y la marraqueta, que está ahí el 90% del pan que consumimos. Sí. ¿Hacia dónde tú crees que deberíamos ir? Es una buena pregunta porque el otro día lo hablaba con alguien de que era más factible que el panadero tradicional, que ya toda la vida hizo marraqueta, hizo ayuya y fue incorporando nuevos productos, sí, vaya adaptándose y vaya creciendo, incorporando más innovación, que el que parte haciendo panadería artesanal se transforme en lo que son ellos. Sí. ¿Sí? Sin ir más lejos, por ejemplo, la panadería La Floresta, que a mí me encanta. Ellos tienen un pool de productos, tanto en panadería como en pastelería, que yo creo que hace 20 años atrás no lo tenían. De hecho, no lo tenía. Lo fueron incorporando poco Sí. a poco. Entonces, ellos tienen más el potencial de crecer hacia la innovación. El tema está en que se den cuenta de que ellos tienen ese potencial y que ojalá vayan en esa dirección. Que ellos, ok, hagan la marraqueta y la yuya que han hecho toda la vida y que está espectacular, pero de que también puedan entender de que pueden ir innovando, haciendo sus propios productos sin ir más lejos. Un pan de molde con semillas que tenga ciertos beneficios, que sea de elaboración propia. ¿Sí? Obviamente eso va a requerir también que el personal ya tenga otros conocimientos, que haya más formación, que es algo que los dos hemos conversado varias veces. Sin embargo, eso va a tener un impacto tanto desde el punto de vista de contratar más gente, como de aumentar las ventas,
etcétera. O sea, para mí, para allá tiene que ir la tendencia. En el fondo, las panaderías locales debiesen ser misioneras Sí, en esto, claro. en ir poniendo su vitrina, educando a su gente, a sus clientes respecto a, ok, vamos a abrir este nuevo producto y este nuevo producto es bueno por esto, para que efectivamente el cliente vaya decidiendo con un mayor pool de productos. Exacto, o sea, te pongo un ejemplo sin el afán de ser autorreferente, pero por ejemplo cuando estuve en Toledo, ahí se hacía, bueno, marraqueta, yuya, dobladita, lo clásico. Y una vez me puse a sacar la cuenta viendo un Excel, llegamos a hacer 50 productos nuevos. Wow. No todos quedaron, algunos fueron productos fallidos, Sí. salieron, se probó, no tuvo el impacto y otros se quedaron. Por ejemplo, la chabata, el pan de hoja, algunos panes, lo mismo que te decía, con semillas, etcétera. Ahí se ve entonces un trabajo donde se buscó la innovación y se fue probando. La gente al final terminó decidiendo. La decisión puede venir por el tipo de barrio en el que se está, por el universo de personas que están dentro de ese barrio. Por ejemplo, si en un barrio hay más inmigración venezolana, ya sabemos más o menos por dónde puede ir la tendencia. Entonces, está en que el panadero tradicional juegue a eso, apueste a eso y diga, ok, voy a innovar, veo que vienen muchos venezolanos a mi panadería. Ok, puedo contratar a un panadero venezolano, me puedo meter en eso y sacar, innovar con esos productos que al chileno también le gusta. Al chileno también lo prueba y también le gustan algunos panes que son de afuera. Entonces, ese es el trabajo, o sea, tomarse el tiempo de empezar a innovar, a sacar nuevos productos, probar, etcétera, y después ya hay que ir esperando los resultados con el tiempo. Entiendo. Te quiero llevar a otro rol. Comentaste que participaste de competencias. Sí, Cuenta un poco cómo ha sido tu paso por las competencias. bien, el año 2018, 2019, claro, me invitaron los embajadores del PAN, que es una organización en Francia, para participar como jurado en el Mundial del 2019. Estamos hablando del 7º Mundial del PAN. La razón de eso era O sea, que... fuiste jurado, pero no habías concursado. Sí, la razón Ok. de eso era que nosotros le planteamos la inquietud, digo nosotros porque con otro amigo más, les planteamos la inquietud de querer ir a participar a una competencia y la respuesta inmediata fue, en Chile no existen competencias internas, no sabemos cuál es el nivel. Y si no tienes el nivel no puedes venir a competir. Entonces a uno de ellos se le ocurrió que fuera como jurado para evaluarme, para observar si yo realmente tenía el nivel como para poder estar en una competencia. Entonces fue como un doble propósito, una que fuera como jurado obviamente, y el otro poder evaluarme para ver si estaba dentro, si tenía las capacidades necesarias para poder ir a competir. Claro. Las tuve, así que me dieron dedito para arriba y pudimos ir a competir el 2021 con José Tapia y Adrián Grabowski, que él fue como el entrenador, al 8º Mundial del PAN, que fue el Mundial de la pandemia. Oh. ¿Sí? Pasaron muchas cosas, perdimos la maleta, que es donde iba la pieza artística, perdimos muchas cosas, pero competimos igual, como buen chileno, aperrado. Sí. Y gracias a eso tuvimos muy buenos comentarios, quedamos penúltimos, pudiendo haber quedado últimos por todo lo que nos pasó, quedamos penúltimos, lo que para nosotros es más un logro que una tragedia en sí, y tuvimos muy buenos comentarios. Y ya después de eso fue otro equipo, el 2023, Diego Cofré con Emiliano, y en ese entonces yo fui como entrenador, como ya tenía la experiencia Claro de haber que ido sí. a competir, había estado como jurado también, entonces fui y los acompañé como entrenador. Entre tanto también fui presidente del jurado, porque hay dos fases del mundial, está el mundial como tal, y los 5 mejores vuelven a competir, que se llama el Best of, o lo mejor del Mundial del PAN, y eso se hace en otro país. En este caso fue en Japón, en Tokio, el año 2023, y ahí me llamaron como presidente del jurado. Ah. Lo que significa que el trabajo que hice dentro de Sí, tuvo claro que impacto y no pasó desapercibido. Ahora, ¿por qué te parece bueno participar? ¿Por qué algo en lo que Chile debería empezar a mirar? Es bueno participar en competencias porque es como un poco como salir a correr. Cuando tú sales a correr todos los días, claro, tú te puedes medir, puedes mejorar, etcétera, pero no es lo mismo que ir a una maratón, donde te puedes medir con otras personas.
donde ya hay, por decirlo de alguna forma, otra presión, ¿sí? Con las competencias es lo mismo, o sea, trabajar en el día a día en la panadería, tú puedes con el tiempo ir mejorando, pero cuando tú vas a una competencia de este estilo, sabiendo que vas a pararte de igual a igual con Francia, con España, con Japón, con China, ya eso te saca un poco de tu zona de confort y hace que el crecimiento en cuanto a conocimientos, en cuanto a exigencias, sea como exponencial, por decirlo de alguna forma. Porque te desafía un montón. Porque es muy desafiante, o sea, saber que estás ahí y que no solamente vas a hacer productos, sino que tienes que plantarte ahí con la presión de que se acerca un jurado, de que te pregunta, de que tienes las cámaras ahí enfocándote todo el tiempo, entonces es una presión que increíblemente después te empodera como profesional. Sin ir más lejos, o sea, cuando yo fui con José Tapia, José, ¿cuánto tenía en ese entonces? Como 20 años. Creció tanto así que llegó a ser jefe de bollería con Tadeo en La Popular y ahora está como jefe de producción con 23, 24 años en Bastien. Entiendo. 23, 24 años con panaderos que han sido panaderos toda Claro su que vida. sí. Entonces ahí tú ves que hubo un empoderamiento enorme con respecto a él. Otro ejemplo, Diego Cofré, que fue el año antes pasado. También, o sea, él, cuando lo llamé la primera vez, él había ganado la Worldskill acá en Chile, y por eso lo llamé sin conocerlo nada. Yo dije, él ganó, lo vamos a llamar. También, ahora está trabajando en Maquipan, o sea, súper empoderado, ha crecido un montón como profesional. Entonces, los dos son una prueba de que ir a competir te saca de tu zona de confort, te hace crecer como profesional y que te empodera, pero de una forma enorme. ¿Viste el concurso que organizó el año pasado Indupan? Que tuvo la final en la Feria Food and Service. Sí. ¿Qué te pareció la existencia del evento en general? Que hayan eventos así es buenísimo, porque como te digo, las competencias hacen que los panaderos salgan de su zona de confort, porque ellos pueden adentrarse dentro de un concepto que no es muy habitual en la panadería, que es el entrenamiento. O sea, ellos trabajan, pero aparte del trabajo tienen que apartar un tiempo donde ellos entrenan, desarrollan productos, lo tienen que ir mejorando, ya sea en tiempo, en cronograma, en estética. Entonces el hecho de que existan competencias hace que el único beneficiado, bueno, sean ellos mismos, pero a la larga también sean los clientes. Entonces que existan competencias donde ellos se puedan medir, obviamente dejando los egos de lado, todo el tema, sino que teniendo una visión bien madura de lo que son las competencias, los ayuda a ellos, ayuda al rubro y ayuda a los clientes. O sea, Claro que sí. la iniciativa está buenísima. O sea, a la larga todos crecemos con eso. A la larga todos crecemos. O sea, obviamente hay que mejorar el nivel, hay que mejorar en una u otra cosa, pero siempre es positivo de que hayan instancias como estas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué consejo le daríamos al que quiere partir en este rubro? Formarse. Formarse, es súper importante. Entender de que la panadería es mucho más que hacer pan. Tiene otros conceptos que por ejemplo otros rubros ya lo tienen muy incorporados per se, como la gastronomía, conceptos como la inocuidad alimentaria, la seguridad, la higiene y seguridad, que tienen que sí o sí tener conceptos de gestión de la operación, de cómo tienen que trabajar, es decir, trabajar con cronogramas, trabajar con sus respectivas planillas de costeo. Idealmente si pueden trabajar ya cuando se profesionalicen un poco más con órdenes de taller incluso, eso sería como lo ideal. Pero siempre, siempre formarse, estudiar. Okay. Tengo una pregunta polémica. ¿Y hay dónde formarse en Chile? ¿Qué te parece a ti? O sea, hay lugares donde actualmente se imparten diplomados de panadería, que es la Escuela Culinaria Francesa, en Artebianca también. Pero esos lugares son como más de oficio, donde les enseñan a trabajar con las recetas, etc. Falta un poco más la parte de la gestión. Entonces lo que hemos estado haciendo acá en la universidad, justamente cuando desarrollamos el diplomado de panificación, es justamente eso, poder entregarles esas herramientas que son que van un poco más allá del día a día, que puedan ver la parte de ventas, que puedan ver la parte de control de calidad, higiene,
analítica de harinas, por ejemplo, que es algo que los panaderos, si bien no tienen que ser expertos como un molinero, debería entender un poco mejor, saber leer una ficha técnica, qué es el W, qué es el P por L, etcétera, qué es el falling number. El panadero debería poder saber eso. Entonces es un poco el trabajo que hemos estado haciendo acá en la universidad. Sin embargo, está en crecimiento, falta. O sea, sin ir más lejos, hace algunos días atrás, por LinkedIn, vi ahí una publicación de una panadería que está en todo Chile, no voy a dar el nombre, pero que decía que, este gerente decía que falta formación en Chile, que falta formación de panaderos que apunten hacia la profesionalización. Entonces ahí hay un caldo de cultivo, por decirlo así, hay una necesidad donde se pueden hacer muchas cosas. Pueden, desde el ámbito de la SOTEC, trabajar con el CENSE, desde el ámbito de crear empresas en capacitación y lo que está haciendo acá la universidad, lo que estamos haciendo acá en la universidad. En mi pasado por Maquipán, me acuerdo que empezamos a tener estos cuestionamientos cuando estaban haciendo Arte Bianca, y cuesta que el panadero, el operario, se capacite porque tenéis que sacarlo de la pega. Claro. Tenéis que sacarlo de la pega para que se capacite. Y en la panadería lo que más hace falta es mano de obra. Claro. De hecho, la mayoría de las panaderías tienen una persona adicional porque sabe que va a faltar alguien durante la semana. Entonces, cuesta sacarlo de la operación, pero sí estas escuelas han tenido clientes, alumnos que son personas que están saliendo o de otras carreras o saliendo del colegio y empezando a meterse en esto. Entonces, me da la sensación de que no es fácil que el panadero que ya es panadero se capacite, pero sí sucede que hay personas que hacen escuela y poca práctica. Y poca práctica. Está un poco esa falta de equilibrio, efectivamente. Pero ahí que hay un trabajo bien importante que tienen que hacer los dueños de las panaderías, los administradores, que es justamente lo que te he mencionado hace rato, cómo hacer una gestión eficaz de recompensas, por decirlo de alguna forma. Es decir, sentarse con los panaderos y decir, ok, nuestras metas a corto y a largo plazo son estas. Queremos desarrollar este estilo de panadería, pero necesitamos formar gente para que aprenda. En vez de traer a alguien de afuera, nosotros preferimos que ustedes sean las personas que han sido fieles con nosotros, han trabajado con nosotros, y ahí empezar, como decirlo de alguna forma, a negociar, a mostrarles los beneficios que tiene la formación para estos panaderos. Es decir, a un panadero de mediana edad, ya no hablemos ya de los mayores que ellos ya se criaron de una forma de trabajo, decirles, mira, vas a saber hacer esta línea de productos que ya la dominas, vas a poder hacer esta otra, y obviamente tiene que haber una compensación económica. Claro. Entonces va un poco todo de la mano, o sea, cómo se le plantea a los panaderos cuáles son las metas a corto y a largo plazo que tiene la panadería. Pero para eso, primero la panadería tiene que plantearse cuáles son las metas a corto y a largo plazo. O sea, si la panadería tiene como misión y visión solamente vender y no tiene una estrategia, Sí, claro. entonces no hay mucho más que se pueda hacer. O sea, Ahora, también pasa, y esto lo he conversado con otros colegas, seguramente a ti también te pasó, que hoy día lo más difícil es conseguir gente para trabajar. Seguramente le pasa a otros rubros también, pero está difícil conseguir gente, y ni hablar de gente capacitada. Entonces, no sé si te pasó a ti, ¿cómo lo veis al respecto? es que justamente falta esa gente que esté capacitada, y la gente que ya tiene mucha experiencia es difícil de encontrar, porque, dicho en buen chileno, hay algunos que ya se pueden regodear con el trabajo. Claro que sí. Entonces lo llaman de una panadería, lo llaman de otra, sobre todo las panaderías que te pagan al día, Sí. que es como el trato como de palabra. Dicen, no, prefiero irme a trabajar a tal parte de hornero porque acá me pagan en el día X cantidad de plata. Entonces, ese tipo de panadero primero está bajando porque ya muchos se están retirando. Entonces es más difícil de encontrar. Por otro lado, el panadero que sí se está formando, se forma por lo general porque su visión es tener su panadería de aquí a, Claro que sí. de aquí a un tiempo más. Claro, porque no es demasiado atractivo comparativamente a otros trabajos, Claro. trabajar en panadería, porque hace mucho calor, son horarios extensos, físicamente exigentes, Sí.
em, obviamente también pareciera que se gana más dinero que en otros rubros, pero la generación naciente, o sea, la generación que tiene 18 o 20 años, no sé si culparla o no, pero en el fondo no tiene el compromiso laboral que existía antes y dice, ¿para qué voy a trabajar matándome si puedo matarme menos y ganar 200 lucas menos? Y vivo igual. Claro. O incluso más, puede que también sean un poco más ambiciosos con respecto a esto mismo. O sea, conozco a muchos muchachos que dicen, ¿para qué me voy a quedar en Chile si el boom está en Europa? Me voy a España, me voy a Alemania, me voy a Francia, me voy a Japón, incluso algunos. En vez de quedarme en Chile, donde veo que la panadería no está evolucionando a los ojos de ellos, sí, obviamente. Claro. Entonces es difícil captar talento en una generación como esta. Claro, porque aparte el que pasa por la escuela no quiere salir a hacer ayuya marraqueta a la panadería de la esquina. Exactamente. Si va a ir ahí, quiere ser jefe, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantear? ¿Qué es lo que te mencioné hace rato? ¿Qué es lo que tienen que hacer las panaderías tradicionales? Primero, hacer lo que yo llamo una reputación interna bastante buena. La reputación externa, o sea, lo que ve el cliente, no, el pan de acá es bueno, no, acá la atención es buena. Pero también existe otra reputación dentro de las empresas que es la reputación interna. ¿Cómo pagan? El pago es en la fecha, te dan otros beneficios, tienes la posibilidad de formarte, tienes la posibilidad de seguir capacitándote, etcétera. Entonces son muchos factores que entran dentro de lo que es con la posibilidad obviamente de poder llegar a ser jefes, porque para llegar a ser jefe tú puedes estudiar mucho, pero si no tienes la práctica, como dice el dicho, la teoría salió a nadar y se ahogó porque le faltaba práctica. Entonces eso es sumamente importante también, si bien yo los invito siempre a la formación, también tienen que trabajar, o sea, sin trabajo no hay experiencia y sin experiencia toda la teoría es teoría. Pero las empresas, ¿cómo hacen atractivo? ¿Cómo pueden hacer atractivo? Mejorando eso. Lo que yo llamo entonces la reputación interna de la empresa. Si, por ejemplo, yo soy malo pagando, no doy los sueldos acorde al mercado, o si tengo que pagarte todos los 5, te termino pagando los 15, la persona se va a aburrir y no solamente se va a aburrir, se va a ir, y no solo se va a ir, sino que el boca a boca de esa panadería, sí. ¿Sabes qué? Me dijeron que fuera a trabajar a tal panadería. No, no vayas, porque aquí son así, son así. Entonces eso es sumamente importante a nivel empresa, cómo cuidan esa reputación. Entonces es un trabajo no solamente de cómo se forma el panadero, sino que el empresario cómo es, etcétera. Entonces es un trabajo en conjunto, no podemos ser tan simplistas, decir no solo con la formación se va a mejorar, solo con que el empresario cambie su manera de pensar se va a mejorar. No, es un trabajo en conjunto y a largo plazo. No cabe duda. La última pregunta. ¿A qué personajes de la industria tú crees que yo debería ir a entrevistar? ¿A qué personajes? Bueno, yo te mencioné uno, es José Tapia, que está como jefe de producción en La Bastien. Sería interesante una entrevista a él porque para que se vea, bueno, para que muestren un poco el trabajo que hace La Bastien, que ha crecido muchísimo, se han metido muchísimo en el tema del B2B, ¿sí? de trabajar para restaurar. Ellos nacieron para la hotelería. Exactamente. Entonces es un tipo de panadería que está bueno darla a conocer. Y está bueno darla a conocer porque el panadero tradicional también puede ver un nicho interesante. Exacto. Ahí. O sea, obviamente hay que ver cómo paga la misma hotelería, cómo pagan los restauranteros y todo eso, pero todo es conversable. Entonces es un tipo de panadería que es bueno que se muestre un poco más porque está allí. Lo mismo las panaderías dentro de los mismos hoteles, también es bueno que se muestre un poco más. Y la otra persona que yo te recomendaría, que está haciendo un muy buen trabajo y a mí me gusta muchísimo, es Diego Miranda, Lepancito, que se conoce por redes, que está ahí en Wenger House. Y él también hace capacitaciones en otras panaderías, que tiene bastante conocimiento y experiencia. Pero más allá del conocimiento y la experiencia, a mí lo que me gusta, yo destaco mucho de él, es la seriedad con que se toma la panadería y la pasión. Pero más que nada la seriedad. Es muy responsable con respecto a cómo él ve la panadería. Yo te recomendaría a esas dos personas. Perfecto, perfecto. Un último detallito. Sabemos que va a ser papá en algunas semanas más. Esto va a quedar grabado. Va a quedar por la eternidad. No sé si no tenemos claro todavía el género, por tanto no tenemos el nombre.
pero no sé si le quieres mandar algún mensaje a tu hijo, hija que vayan a hacer. Antes, porque yo creo que no sé si va a haber otra entrevista que vaya a tener antes de que nazca. Sí, van a ser en julio, 15 de julio. Hija, hijo, Emma o Enrico. Ah. Sí, Emma por mi mamá, Enrico por una persona muy especial que conocimos. Bueno, decirte que antes de que nazcas, te amamos mucho con tu mamá y que estamos ansiosos por tenerte en nuestros brazos. Mira, qué lindo. Y que te vamos a cuidar con mucho, mucho amor. Así que cuando veas esta entrevista, cuando seas consciente de eso, que este registro sea de mucho agrado para ti. Perfecto. Gracias por las palabras. No, encantado. Muchas gracias por especialmente el emocional momento final. Bueno, Luis, muchas gracias por tu conversación, Gracias. por tu sabiduría, por compartir con nosotros. Y nada, agradezco a todos ustedes que siempre tienen el cariño, el ánimo de ver esta entrevista. Y nos vemos entonces en el próximo capítulo. Vamos a ver si vamos a entrevistar a Diego, a José y a ver cómo nos va. Muchas gracias. Nos vemos pronto.